Bienvenidos a este encuentro especial en donde les hablaremos de los resultados de 4T de empresas norteamericanas dirigido por Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de capitales. Esperemos lo disfrutes, bienvenido. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Les platico, vamos a revisar hoy qué fue lo que pasó en el cuarto trimestre en el mercado de Estados Unidos. Prácticamente ya llevamos avanzado pues casi el 90% de los reportes ya reportaron las empresas. Y ya podemos sacar conclusiones de cuáles fueron los sectores que mejor reportaron, cuáles fueron las empresas que mejor les fue y qué pudiéramos estar haciendo como recomendación después de este reporte del cuarto T. Les voy a compartir aquí ya la presentación para que empecemos les platico del índice, que es lo que vamos a estar viendo. Al principio lo que vamos esperemos que está muy lento esto. Lo que vamos a ver al principio es cómo reportó el S&P en conjunto, cómo fue el reporte de todo el S&P viéndolo como un índice. Vamos a ver si lo vamos a comparar con los estimados que tenía el mercado antes de que empezara el reporte y cómo se ve una vez que ya pasaron los reportes trimestrales. Déjenles pongo aquí aquí está. El índice de la plática va a ser primero los resultados del S&P al 4Q, tomando como conjunto a todo el mercado o a todo el índice del S&P. Luego nos vamos a ir por sectores. ¿Cuáles fueron los sectores que mejor reportaron? ¿Cuáles fueron las mejores sorpresas en este trimestre durante los sectores? Y luego vamos a ver en nuestras favoritas del SIC qué implicaciones tuvo el reporte trimestral. ¿Cuáles reportaron bien? ¿Cuáles reportaron mal? ¿Cuáles reportaron regular? Y si hubo algún cambio o algún factor en específico que nos hiciera cambiar nuestra opinión de la empresa después del reporte trimestral. Y luego ya al final vamos a platicar de algunos factores que pudieran influir en el movimiento del mercado en Estados Unidos. Lo hemos visto presionado al S&P en los últimos días, todavía sin tener un sell-off ni mucho menos una toma de utilidad fuerte, pero hemos empezado a ver que el mercado se está comenzando a presionar en el corto plazo. Y vamos a ver qué factores podrían influir para este comportamiento del mercado en los siguientes días y en las siguientes semanas. Bueno, vamos a empezar con los resultados del índice. ¿Cómo reportó el índice? Por lo menos en lo que va del reporte trimestral. Era importante o es importante ver qué era lo que, así es, esta foto que les voy a poner aquí es lo que esperaba el mercado antes de que empezaran los reportes. El primer reporte fue por allá del 13 de enero. Antes de eso hicimos el resumen de qué es lo que estaba esperando el mercado para este trimestre como índice. Se esperaba una caída de 2.9% en ventas, una caída de 6.8% en la UPA y una caída del 7.2% en el EBITDA. Esto es tomando nuestro cálculo aritmético. Hemos comentado mucho la importancia de también tomar en cuenta el cálculo ponderado. ¿Cuál es la diferencia a los que nunca han estado en la explicación de por qué tomamos el ponderado, el aritmético y cuál es la diferencia? Bueno, el aritmético es tal cual la suma de todas las ventas, por ejemplo, de las 500 empresas del S&P, dándole el mismo peso a cada una de las empresas. En el segundo, en el ponderado, hacemos esta misma suma, pero ponderando por el peso que cada una de las 500 empresas representan en el índice. Esto es importante porque a final de cuentas el S&P cuando se mueve de manera ponderada. No es lo mismo un alza de 5% en Apple, que pesa más del 6% en el índice, al alza de 6% de una empresa que pesa menos del 1%. Entonces, a final de cuentas, el índice se comporta de manera ponderada, digamos. El ponderado, antes de que empezara el trimestre, esperaba un crecimiento de 6.5% en ventas, de 8.1% en la utilidad y de 7.4% en el EBITDA. Esto lo que quiere decir es que debido a que las empresas que pesan más en el mercado iban a tener mejores resultados, el resultado ponderado de lo que esperaba el mercado era superior a lo que se esperaba en el resultado aritmético. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, hoy en día han reportado de las 500, han reportado 387 empresas, representa el 77% de la muestra de las 500 empresas del S&P y representa el 87% de la capitalización de mercado. Ya prácticamente llegamos al 90%. Hoy en la mañana reportó Walmart, que tiene un peso importante en el S&P. Ya con el reporte de Walmart estamos llegando casi al 90% del reporte trimestral completo para el trimestre. No va a variar mucho, ya faltan
Faltan algunas empresas, pero solamente representan el 13% de la muestra en capitalización de mercado. A final de cuentas, estos fueron los resultados. Primero, tomando en cuenta el cálculo aritmético, de una pérdida que se esperaba del 3% en ventas, fue casi una ganancia de 2.6, hay una diferencia positiva de 6%. En la utilidad se esperaba una caída del 7 y fue una ganancia de 4.2, fue más 11% de diferencia. Y en el EBITDA se esperaba una caída de menos 7 y fue una alza de más 6, también un 13% de diferencia. Esto es importante porque este trimestre es bien importante destacar esto y que lo tengan muy en cuenta. Este trimestre, el cuarto trimestre del 2020, estábamos comparándolo contra el cuarto trimestre del 2019. En el cuarto trimestre del 2019 no teníamos nada de afectación por el tema de la pandemia. Ahí no había, hasta diciembre del 2019 no habíamos tenido ningún problema con esto. Entonces realmente estamos comparando un trimestre completo que no había ninguna afectación por el tema de la pandemia contra un trimestre que, pues ya todos lo sabemos, está afectando las economías, a los resultados de las empresas, y el hecho de que los resultados hayan sido por arriba del estimado de lo que tenía el mercado es un resultado muy bueno, y si lo comparamos en la parte ponderada, pues todavía mejor. Comparando los resultados ponderados, tuvo una ganancia de 16.4% en ventas, que fue 10% más de lo que esperaba el mercado, una ganancia de 25% hasta el momento en la utilidad neta o en la UPA, 17% por arriba del mercado, y de casi 26% en el EBITDA, 18% por arriba de lo que esperaba el mercado. En general, fueron muy buenos resultados. Les repito, aunque no hemos terminado, no van a cambiar. Ya con las empresas que faltan realmente van a mover muy poquito estos números para el final del reporte trimestral. Y entonces estamos viendo que hasta el momento este cuarto trimestre ha sido un reporte muy bueno con números favorables para la gran mayoría de las empresas. Aquí no está el dato, pero si tomamos en cuenta el número o el porcentaje de las empresas que reportaron por arriba de los estimados, estamos hablando más o menos en un 75-80% de las empresas que reportaron resultados mejores a lo que se esperaba. Ahora, si nos pasamos a los sectores, ¿cómo fue el resultado de los sectores? ¿A qué sectores les fue mejor? Bueno, vámonos primero a la parte de ventas, año contra año. Si ven aquí, hasta arriba está el consumo discrecional, lo cual tiene ahí un pero, ahorita lo comentamos. Consumo discrecional, salud y tecnología de la información, ¿no? Las tecnológicas fueron las que reportaron con mejores resultados en el trimestre en ventas. Y las que tuvieron caídas muy fuertes fueron las industriales, que ahí abarca todo lo que son aerolíneas, por ejemplo, y las de energía, ¿no? Todas las petroleras. Si lo vemos por el lado de utilidad neta, volvemos a ver ahí algo importante. Consumo discrecional nuevamente hasta arriba. Tecnología de la información el segundo y materiales en el tercero. Ahora, aquí hay que destacar algo muy importante. En la división por sectores que hace el S&P, Amazon está considerado no como una empresa de tecnología, está considerado como una empresa de consumo discrecional. Si le quitamos el efecto de Amazon, si le quitamos los números de Amazon, así es como se ve los números sectoriales. Pues si ven aquí en ventas, pues el consumo discrecional incluso se va a pérdida, quitándole el efecto de Amazon. En la parte de utilidad, sí está entre las tres primeras. Aquí entonces lo que destacamos ya como conclusión, cuando le quitamos este efecto de las ventas de Amazon al consumo discrecional, vemos que tecnología de la información, tecnología nuevamente, fue de las primeras en ventas y la primera en utilidad neta. La segunda fue salud, que fue la primera, el mejor resultado en ventas y de los primeros 5 en utilidad neta. Y luego comunicaciones, servicios de comunicación fue el tercer lugar en ventas y también estuvo dentro de los primeros lugares o por lo menos con ganancia en la utilidad neta. Cuando volteamos a ver los sectores que reportaron de manera negativa, pues destaca el resultado de las energéticas y el resultado de las industriales, que les repito, ahí están las aerolíneas dentro de esto. Esto es el crecimiento año contra año de las ventas y el crecimiento año contra año de la utilidad. Ahora, otra métrica que tenemos que estar siguiendo muy de cerca es cómo reportaron las empresas con respecto al estimado. ¿Cuáles fueron las mayores sorpresas que tuvimos en el trimestre? Bueno, las sorpresas, las empresas o el sector que reportó con mayor sorpresa en ventas fue las financieras,
seguido por servicios de comunicación y el tercero fue tecnología, perdón, tecnología fue el tercer lugar. En cuanto a utilidad, la mayor sorpresa fue consumo discrecional. Aquí sí, incluso quitándole el efecto de Amazon, se esperaba un resultado mucho más abajo en la parte de utilidad para el consumo discrecional. Y luego utilities y financials. Ahí destaca el movimiento de financials. Ahí está. Financieras fue la sorpresa más grande en ventas, la tercera en utilidad. Luego destacamos tecnología de la información nuevamente en el top 3 de ventas y también con sorpresa en utilidad. Y finalmente, comunicación. Servicios de comunicación. Bueno, en la segunda gráfica debería estar ahí resaltado servicios de comunicación. Fue el tercero que me tuvo una mayor sorpresa en cuanto a ventas. Ahora, desde que comenzó el reporte el 14 de enero, ¿cómo se han estado comportando los sectores? ¿Cómo se han movido del 14 de enero para acá, que es un poquito más de un mes? Bueno, aquí en la parte negativa es energía. Vean, aquí tenemos el resultado por sector del 14 de enero para acá. Este que está más oscuro es el S&P. Los sectores que mejor han respondido o se han movido con un mayor movimiento positivo después del reporte o durante el reporte trimestral han sido comunicación. Bueno, me preguntan aquí en el chat, ¿qué es Consumer Staples? Consumer Staples es el consumo básico. Por ejemplo, los autoservicios, Walmart, Costco, son todas esas empresas que están dentro del consumo básico. En México, pues sería Walmex, Chedraui, eso es a lo que se refiere con consumo, consumer staples. El consumer discretionary es consumo discrecional, que es más bien venta de autos o ese tipo de cosas que son más bien de consumo no básico. Es la diferencia. Bueno, entonces vemos aquí que el sector de comunicación, que va muy de la mano de las mayores sorpresas que tuvimos en el trimestre, lleva un alza de casi 12% del 14 de enero para acá. Energía, aquí es muy curioso, energía fue de los resultados o de los reportes más débiles, tanto en el comparativo año contra año, como en el comparativo contra los estimados, y aún así las empresas de energía han subido 7% en el último mes. ¿Por qué se explica esto? Pues por el repunte del precio del petróleo, que hoy en día todavía se mantenía arriba de los $60. Pero bueno, eso es este movimiento del sector de energía no ha sido por el reporte trimestral. Aquí hay que destacar que esto ha sido más bien por el movimiento que hemos tenido de repunte en el precio del petróleo. Luego vienen las tecnológicas, 5%, el S&P como referencia, 3%, y un poquito más abajo las financieras y el consumo discrecional. Entonces, más o menos ha ido de la mano del movimiento, quitando energía, más o menos se ha correlacionado los buenos resultados trimestrales con el movimiento de cada uno de los sectores. Ahora, vamos a pasar a nuestras favoritas. Ustedes saben que tenemos una cartera de favoritas del SIC que les mandamos todos los lunes y que vamos actualizando. Hasta el momento no hemos hecho la actualización de la cartera. Ahorita nada más les vamos a platicar cuáles fueron las implicaciones para cada una de las empresas que tenemos en la cartera de favoritas. Ya cuando terminen de reportar, porque incluso de las favoritas que tenemos aquí hay un par que no han reportado, ya cuando terminemos con el reporte volvemos a correr nuestros modelos cuantitativos y podemos hacer algún cambio en la cartera. Hasta el momento no lo hemos hecho. Simplemente vamos a repasar cómo fueron los resultados de cada una de nuestras favoritas. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan que dividimos nuestra cartera de favoritas en 5 temas que ya lo hemos platicado en algunos de los webinars anteriores? El primer tema son las tecnológicas. Seguimos todavía creyendo que puede haber crecimientos importantes en las tecnológicas. Aquí, nada más como comentario, van a ir apareciendo, bueno, déjenles pongo la primera, que es Apple. Estas palomitas, ¿qué quieren decir? Aquí estamos comparando el estimado de las ventas, cómo se comparó el resultado contra el estimado que tenía el mercado en ventas y en utilidad, y cómo se comparó contra el año pasado en ventas y en utilidad. Una paloma quiere decir que fue por arriba del 5% de lo que tenía estimado o del número del año pasado. Un tache quiere decir que fue por debajo del 5% y un igual es más bien como neutral, ¿no? Estuvo entre el 5 y el menos 5, fue el resultado. En este caso, Apple tuvo muy buenos resultados, superando tanto en estimado como con el comparativo de año contra año, tanto en ventas como en utilidad. No dieron guía, aquí no hubo empresas que ya en este trimestre reanudaron la publicación de guías, ya sea trimestrales o anuales o tal vez ambas. En este caso, Apple no se animó todavía a dar una guía para este año.
pero lo importante fue que fue el primer trimestre que Apple registró con ventas superiores a 100 billones de dólares. Nunca había tenido un trimestre con esa cantidad de ventas. El segundo punto es que la división de servicios ya es la segunda fuente de ingresos en la empresa. Acuérdense que hemos comentado desde el año pasado el esfuerzo que ha estado haciendo Apple, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Para no depender tanto de la venta del hardware, ¿no? De los iPhones o de las iPads, y convertirse más bien en una empresa de servicios. Y hemos visto cómo han desarrollado, pues, desde el iCloud, los servicios de música, el Apple TV, todos estos servicios que son mucho más rentables. A final de cuentas, la rentabilidad en este tipo de servicios son mucho más grandes que vender un teléfono. Entonces, se ha centrado Apple en los últimos años a hacer crecer esta división de servicios. Hoy en día, pues ya después de los iPhones, ya servicios representa la segunda fuente de ingresos para la empresa. Hoy en día, a lo largo del mundo, ya hay más de 1 billón de base instalada de equipos de Apple en el mundo, ya sean teléfonos, computadoras, tabletas, ya rebasan del billón de productos. Esto lo reportaron en este trimestre. Y eso es muy importante porque todas estas personas que tienen un iPad o que tienen un iPhone, pues son clientes potenciales para esta división de servicios. Entonces, pues eso va a ser muy importante para el futuro de la empresa. Nos sigue gustando. No dio una guía la empresa, pero lo que se está estimando en el mercado es que nuevamente tengan un trimestre por arriba de 1 billón. La segunda es Amazon. También reportó muy bien en todas las métricas comparables, tanto estimado de ventas como de utilidad, todos por arriba del 5%. Aquí Apple sí dio una guía, ahorita vamos a comentar la guía. Al igual que Apple, Amazon tuvo su primer trimestre con ventas arriba del billón de dólares. AWS es el Amazon Web Services, es la división de Amazon que está dando servicios de cómputo en la nube. Hoy en día es la principal fuente de utilidad operativa para la empresa. Y la guía de ventas que solo dieron guía para el trimestre. Todavía esperan que las ventas del siguiente trimestre, del trimestre que estamos hoy en día, sea entre 100 billones y 106 billones, por arriba del estimado que traía el mercado de 96 billones. Aquí hemos tenido algo de ruido en la empresa, pues obviamente con el anuncio de que Jeff Bezos va a dejar el puesto de CEO en el tercer trimestre. Pero lo importante aquí es que el director que va a tomar el lugar de Jeff Bezos en Amazon como CEO es el que hoy en día es director del Amazon Web Services. Esto es como que una señal muy directa de que la rentabilidad, el crecimiento de la empresa en los siguientes años viene por ahí, por el Amazon Web Services. Además de todo lo que hemos platicado de que el comercio electrónico que se disparó durante la pandemia, pues llegó para quedarse. Y que va a seguir siendo una fuente importante de ingresos, pero el crecimiento en los siguientes años debe venir a través de estos servicios de cómputo en la nube que se han incrementado de manera muy importante, sobre todo con la pandemia. Luego, la tercera, Microsoft. También reportando por arriba de todos los estimados y por arriba del año anterior. Al igual que Amazon, un crecimiento muy importante que tuvieron en este trimestre fue por la alta demanda de cómputo en la nube y de herramientas remotas para todos los que seguimos trabajando desde casa. Pues cada vez estamos utilizando más estas herramientas y han sido un crecimiento importante para las ventas de Microsoft. Aquí un dato curioso y que lo reportaron en este trimestre. Este trimestre fue el 14º trimestre consecutivo creciendo a doble dígito en ventas, que es algo muy, muy, muy impresionante para la empresa. Entonces, Microsoft, resultados muy buenos después del cuarto trimestre. Y PayPal también con muy buenos resultados. Si acaso ahí se quedó, no fue negativo, pero se quedó neutral en la parte de ventas, pero con resultados muy buenos en la parte de utilidad. Aquí PayPal llegó a 73 millones de usuarios que tenía proyectado al inicio de este año, antes de que empezara la pandemia, tenían proyectado más o menos llegar a 50 millones de usuarios, pues ahora tienen 73 millones. Últimamente lo que destacó en el trimestre fue todas las nuevas funcionalidades que han metido a la plataforma. El wallet es una de las principales herramientas de PayPal. Las personas que tienen este wallet digital o esta cartera digital ya pueden comprar, mantener o vender criptomonedas a través del wallet, lo cual antes no se podía. Esto lo que ha provocado es que las personas que están entrando
a tradear bitcoins o criptomonedas, están entrando el doble de veces de lo que entraban normalmente a la plataforma. Entonces, esto ha generado un flujo importante ahí de transacciones en la plataforma. Están incrementando nuevas funcionalidades como un apartado de ahorro que puedan tener ahí en su cartera. Están traqueando por ahí diferentes ofertas y les avisan. En fin, están agregándole mucha funcionalidad a la plataforma para tratar de seguir aumentando ventas en los siguientes trimestres. Dieron guía tanto para el trimestre como para el año. Esperan que en el trimestre tengan todavía una alza de 22% en las ventas. Y para el año completo esperan una alza de 19% en las ventas. Todavía datos de crecimientos de doble dígito. Además, aquí también es algo muy importante que le gustó mucho al mercado. Están esperando que durante el 2021 se agreguen todavía 50 millones nuevos de usuarios a la plataforma, lo cual es mucho. Entonces, en general, el reporte de las tecnológicas, muy bien en todas las métricas comparables, tanto en ventas como en utilidad. Luego vámonos a las empresas que nosotros le llamamos en su momento las empresas de la economía tradicional, o más bien empresas más cíclicas. Ahí tenemos Disney que pues aquí sí ya empezamos a ver algunos taches, ¿no? Ya lo sabíamos, todas las ventas y la utilidad año contra año pues fueron caídas importantes, principalmente porque todavía los parques de diversión siguen cerrados, o la mayoría de los parques siguen cerrados, los cines pues siguen cerrados, y estos dos componentes representan el 50% de los ingresos de Disney. Pero la buena noticia es el tema del Disney Plus, ¿no? Que es donde la empresa ha enfocado sus esfuerzos en el último año. Disney Plus reportó ya al cierre del trimestre 95 millones de usuarios, cuando Disney cuando lanzó la plataforma Disney, dijeron que esperaban llegar a 100 millones de usuarios en 3 años, pues ya llegaron a 95 en un año. Fue un crecimiento mucho más elevado de lo que esperaban. La oferta que tiene Disney en la parte de streaming, que incluye al Disney Plus, a Hulu y a ESPN Plus, ya acumula entre los tres 142 millones de usuarios. Aquí el gran comparativo es que, por ejemplo, Netflix, que sería el principal competidor en este ramo para Disney, pues cuenta como con 220 más o menos, 220 millones de usuarios. Ya se está empezando a hablar que tal vez en este primer trimestre, el trimestre que estamos actualmente, pueda ser que el Disney Plus rebase, o bueno, que Disney como tal, su oferta de streaming, rebase el número total de usuarios que hay de Netflix para este trimestre, lo cual sería algo impresionante porque es algo que apenas tiene un año y que ha seguido creciendo mucho en los últimos meses. En cuanto a los parques, todavía dijeron que en este trimestre, por lo menos, los parques de California van a seguir cerrados, el de París va a seguir cerrado, pero que es probable que durante este trimestre abra el de Hong Kong, es lo único que comentaron en cuanto a los parques. Pero por lo pronto, los resultados del Disney Plus nos siguen sorprendiendo de manera muy fuerte. Luego Nike también reportando todo por arriba de estimados y por arriba del año anterior. Aquí habíamos comentado en su momento cuando la incluimos a la cartera que lo que nos gustaba mucho es que hoy en día las ventas digitales de Nike son el 30%, pero que esperaban que este número creciera al 50% hacia el 2023. Esto pues obviamente son ventas que les cuesta menos, o sea, son más rentables estas ventas. En este trimestre las ventas digitales crecieron 84%, fue un crecimiento enorme, a triple dígito en Estados Unidos y a doble dígito en el resto de las geografías. Fue un crecimiento muy fuerte en las ventas digitales, que es una de las razones por cual nos gusta mucho la empresa. Y bueno, aquí nada más como curiosidad, son 19 años consecutivos aumentando el pago del dividendo con respecto a las utilidades. No es el dividend yield, es el dividend payout. O sea, con respecto a las utilidades, durante 19 años consecutivos han aumentado el pago de dividendo con respecto a utilidades. Luego Coca-Cola pues también un reporte más bien neutral, no hubo grandes sorpresas ni mucho menos, rebasó el estimado en utilidad, pero contra el año pasado se quedó neutral, y en ventas también este trimestre contra el estimado fue neutral. Aquí lo importante y lo que hemos comentado desde que comenzamos esta cartera de favoritas es que desde el mínimo que tocaron en abril
en volúmenes por unidad. Este número de volúmenes por unidad, que es una de las métricas principales y más importantes de la empresa, ha estado subiendo constantemente trimestre a trimestre. Entonces, todavía es una caída. Este trimestre reportaron una caída de 3% en el volumen, pero ha sido cada vez menor la caída desde abril para acá. Otra cosa importante que comentamos en su momento es la reducción que están haciendo de la empresa, tanto en tamaño, en cuanto a número de empleados, en cuanto a activos, y sobre todo la reducción que están haciendo del número de marcas. Para este año piensan tener un portafolio de marcas que es como un 50% menor al que tenían el año pasado, y esto lo que ha provocado es que las core brands, las marcas principales o las más conocidas, tuviéramos se me fue la idea, tuviéramos un crecimiento tanto en Coca como en Coca Light, que han tenido alzas más o menos de un 1% la Coca normal y de 3% la Coca Light, que son las marcas más importantes, y debido a que hay ya menos marcas, pues esto le ha permitido centrarse en las marcas más importantes. Dieron guía de dígito alto en ventas para el año, no dijeron cuánto, pero dijeron un dígito alto en ventas, y de un dígito alto a un dígito doble bajo para la utilidad. Entonces están ya esperando este año ya crecer tanto en ventas como en utilidad. La siguiente es Procter también con buenos resultados, arriba de estimado en utilidad, arriba tanto en ventas como en utilidad contra el año pasado. Y un crecimiento en ventas en todas las divisiones de la empresa, y la que destacó ahí fue hogar, todo lo que es el home, los cuidados del hogar, el homeware, es de 30% contra el año pasado. Aquí la guía que dieron para el año es una guía de 6% de crecimiento en ventas orgánicas, el 5% era la guía anterior, y un crecimiento en utilidad del 10%, cuando el estimado que tenían anteriormente estaba entre 5 y 8%. Subieron la guía. Ya la habían anunciado en el trimestre anterior y este trimestre la volvieron a anunciar, y en este caso subieron la guía para el año anterior. Perdón, para el año actual. Luego, la parte de la vacuna, todo lo relacionado con la vacuna. Pfizer aquí con resultados débiles, por debajo de estimado en UPA, y con decrecimientos tanto en ventas como en UPA en la parte de ventas y utilidad. Aquí lo importante fue lo que comentaron de la venta de la vacuna. ¿Se acuerdan que ha habido una afectación importante en el precio de la acción por el retraso que ha habido en la entrega de las vacunas? Ya comentamos en su momento, pararon algunas de las plantas que estaban produciendo la vacuna, pero lo que hicieron al parar estas plantas fue reconfigurar las plantas y poder aumentar la capacidad de producción. Originalmente, cuando empezamos a ver este tema de la vacuna, Pfizer dijo que iban a producir 1.300 millones de dosis durante este año. Con la reconfiguración que hicieron de las plantas, están ahora con la capacidad de producir 2.000 millones de dosis. De esos 2.000 millones de dosis, hasta el momento, o hasta el reporte trimestral, ya tenían acordada o ya tenían firmada la venta de 836 millones, y que seguramente es un número que va a subir por todos los acuerdos que hoy en día están negociando con varios países a lo largo del mundo. Entonces, de entrada, lo que están esperando de ingresos solamente de la vacuna este año es de 15 billones de dólares, nada más de la pura vacuna. El estimado que tenía el mercado antes de que reportaran el trimestre era de que este año pudieran ganar más o menos 11 billones de dólares por la vacuna. La guía que está dando la empresa es por arriba de este nivel. Entonces, creemos que es un play que puede funcionar muy bien de aquí a largo plazo. Yo creo que el castigo que hemos tenido en la acción en el último mes es una oportunidad de entrada, y la vamos a mantener como una de nuestras favoritas. La otra es CVS Health Corp, las farmacias o la emisora, bueno, la empresa que tiene varias actividades relacionadas con la salud. El reporte fue neutral, también ligeramente arriba en utilidad, neutral en ventas, no llegó a la utilidad, no tuvo un crecimiento año contra año, pero ya están, esta semana empezó el programa de vacunación en Estados Unidos. Ya en 12 estados de Estados Unidos, las farmacias de CVS ya están aplicando las vacunas. Hasta el momento, cuando empezaron la campaña de vacunación a las personas
a enfermeras, a enfermeros y a doctores. Hasta el momento han aplicado 3 millones de vacunas. Se espera que este año, por actividades relacionadas con el COVID, ya sea venta de vacunas o ya sea las pruebas, que también han tenido una venta importante de pruebas en CVS, sea una utilidad, no venta, sino utilidad ya entre 400 y 500 millones de dólares relacionadas con el COVID. Y esto, pues obviamente, y lo que hemos comentado desde que la metimos a la cartera, es que este programa de vacunación va a conectar con millones de nuevos clientes que van a estar pasando por las tiendas de CVS para cuando se vayan a vacunar. Entonces, este es un potencial importante ahí de tanto en ventas como en utilidad para este año. Y luego UPS, esta sí tuvo resultados muy buenos, tanto por arriba de estimado como con crecimientos anuales. No dieron ya para el año ni para el trimestre. Lo que sí dijeron es que están reduciendo el CAPEX para prepagar deuda de largo plazo por 2.5 billones de dólares, lo cual es muy bueno, va a mejorar mucho ahí todas las métricas de apalancamiento, van a mejorar con esta reducción de la deuda. Lo que sí es cierto es que la demanda del comercio electrónico sigue elevada, no ha bajado en ningún momento, a pesar de que ya ha empezado a abrir algo la actividad económica. Lo cierto es que todavía la demanda de comercio electrónico sigue siendo muy elevada y se espera que se mantenga así a lo largo del año. Esto pues obviamente es directamente benéfico para UPS. Y por otro lado, acuérdense que UPS es de las empresas que firmaron con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo para toda la distribución de la vacuna, una vez que se libere ya, ahorita solamente están 2 estados, ya que se libera a todos los estados de la Unión Americana, la empresa que va a ser, bueno, junto con FedEx, también lo va a estar haciendo, pero son las 2 empresas que van a estar distribuyendo las vacunas a lo largo de Estados Unidos. Entonces espera que tenga otro muy buen año en cuanto a resultados UPS. Luego, pasando a la parte de energía, reportó Nextera. Nextera reportó arriba de estimado en UPA, abajo del estimado en ventas, pero aquí lo importante fue la guía que dieron, que esperan crecer anualmente entre 6 a 8% en la utilidad durante los siguientes 2 años. De aquí al 2023 años, perdón, de aquí al 2023, esperan crecer anualmente entre 6 y 8%, y esto es porque están esperando poder construir capacidad entre 23 a 30 gigawatts entre 2021 y 2024, todos de energías renovables. Esta nos sigue gustando mucho. Acuérdense que en marzo se va a anunciar el plan del gobierno de Estados Unidos relacionado con energías renovables. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Todavía First Solar no reporta la siguiente semana, y Sempra también reporta la siguiente semana. Hay que esperar a que reporten, ya les platicaremos en su momento cómo les fue en el reporte trimestral. Y luego las empresas que están pagando dividendos. Aquí lo importante no es tanto los resultados, porque sabemos que pueden ser resultados un tanto débiles. Lo importante es que el balance se mantenga positivo y o sano, y que puedan seguir pagando los dividendos tan elevados, que fue la razón por la cual escogimos en la cartera. AT&T, un reporte neutral, ligeramente arriba con crecimiento en utilidad. Aquí lo importante también de AT&T es su división o su negocio de streaming. El HBO Max, que es mucho más pequeño que el Disney Plus, mucho más pequeño que Netflix, pero que ha crecido de manera importante. Ya llevan 17.2 millones de usuarios. También se lanzó el año pasado. En este trimestre nada más fue casi la mitad de ese total de usuarios. La mitad fue en este último trimestre. Todavía no se lanza en muchos países. De hecho, en México todavía no llega este servicio. La meta es tener 50 millones de usuarios en Estados Unidos y de 75 a 90 a nivel global para el 2025. Como pueden ver, no va a ser un tamaño de Disney Plus ni el tamaño de Netflix en ningún momento. Es un streaming un poco más exclusivo, digamos, es más caro, pero que también ha tenido ahí una tasa de crecimiento importante. Acaban de hacer un acuerdo de distribución con Roku, que eso les puede generar un crecimiento importante, sobre todo en Estados Unidos. IBM también, resultado pues de entre neutral y negativo, sobre todo con el comparativo del año a año. Aquí también es una empresa que está enfocada a la parte de la nube. Lo que lo distingue a IBM de la oferta que tiene Amazon, o la oferta que tiene otras empresas como Oracle o como mismo Microsoft, es que ellos están manejando una nube híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una combinación de datos o de almacenamiento en los recursos propios de la empresa,
más el almacenamiento en Internet. Entonces es una nube híbrida, solamente ellos ofrecen este servicio. Lo que he estado leyendo es que a muchas empresas les gusta este modelo. Hay todavía muchas empresas que no están tan convencidas de subir toda su información a Internet y este modelo les ha funcionado mucho. Han estado comprando varias empresas, todavía apenas el año pasado creo que compraron 7 empresas, pequeñas realmente, pero ya están comprando muchas empresas relacionadas con esto. El segmento en la nube nada más tuvo un crecimiento en ventas del 10% este año. Y finalmente, la última que tenemos aquí es Chevron, pues también, y ya lo veíamos en nuestro comparativo de los reportes sectoriales, con datos todavía débiles. Sin embargo, aquí Chevron lo que confirmó durante el trimestre es que tienen un balance lo suficientemente sano que permitiría mantener el dividendo. Recuerden que Chevron paga un dividendo más o menos de un 7% anual. Que va a mantener el dividendo a pesar de que la recuperación económica sea más tardada de lo que se espera. No tienen ningún problema con el balance. Han reducido CAPEX y gastos operativos, entonces no hay ningún problema de apalancamiento, que fue la razón por la cual en su momento le escogimos en lugar de ExxonMobil, ¿no? Que a pesar de que ExxonMobil pagaba un dividendo un poco más elevado, a final de cuentas el balance no era tan sano como el que veíamos en Chevron. Entonces, este es el repaso de lo que pasó con nuestras favoritas. A final de cuentas, ¿cómo compara el crecimiento de ventas, EBITDA y utilidad de nuestras favoritas con el S&P? Pues vean, estos son lo que ya hemos comentado. Las ventas 2% arriba en el S&P y vean cómo compara contra nuestras favoritas. Nuestras favoritas subieron 11.6% en ventas, 9.6% en EBITDA y 13.3% en utilidad neta, lo cual pues representa ganancias importantes con respecto al mercado. En general, nuestras favoritas reportaron mejor que el S&P en su conjunto. Ahora, ya como punto final de la presentación, ¿qué factores pudieran estar moviendo al mercado en Estados Unidos en los siguientes días? Me han estado preguntando mucho en estos días que si ya viene el ajuste, qué pasaría o qué debería de pasar para que venga una caída en el mercado en Estados Unidos. Bueno, primero tenemos varios factores favorables para el mercado, ¿no? Vamos a ver primero, el plan de estímulo fiscal, pues estamos a la vuelta de la esquina para que aprueben el plan de estímulo fiscal. Ya sabemos, es un plan que está propuesto por 1.9 trillones de dólares. Aquí es importante saber en cuánto va a quedar, ¿no? Todo el mundo está asumiendo que va a ser ligeramente menor, pero bueno, si fuera del 1.9 sería algo muy bueno. Hoy en día se mantiene la negociación en el Congreso, es lo que hemos estado oyendo en los últimos días, que se mantiene la negociación. Ya hay algunos republicanos que ya están aprobando o ya están apoyando la aprobación del plan fiscal. Realmente, si quisieran los demócratas aprobarlo por mayoría, lo podrían hacer. Acuérdense que los demócratas tienen el 50% más el voto de desempate de la vicepresidenta. Entonces lo podrían hacer. Lo que están haciendo es negociar que no se vea una imposición del plan de estímulo fiscal para que luego también puedan negociar de una manera más fácil el plan de infraestructura y el plan de energías limpias que se van a dar a conocer en marzo. Entonces, ahí está, esto no hemos tenido mayor noticia, ahí está, hemos estado hablando, oyendo desde la semana pasada que pudiera por ahí venir en cualquier momento la aprobación. No se ha dado, pero bueno, ¿qué podría pasar para que el mercado se cayera? Pues simplemente que no hubiera una aprobación de este plan o que fuera mucho menor a lo que se está proponiendo originalmente. Eso podría afectar, pero por el momento todo parece indicar que va a pasar como se espera. Tanto la Fed, el presidente de la Fed, como Janet Yellen han estado comentando que es muy importante la aprobación de este plan fiscal, que es necesaria. Hemos tenido en las últimas 2 semanas malos datos de empleo, lo cual pues también aumenta la probabilidad de que se apruebe. Luego, el proceso de vacunación, hoy en día Estados Unidos está aplicando 1.7 millones de dosis al día. A ese ritmo se espera que alcanzarían la inmunidad de rebaño en 235 días. Incluso hoy estaba leyendo un artículo que decía que están acelerando tanto la producción, todas las farmacéuticas están acelerando tanto la producción que se puede llegar incluso por ahí de junio, en el verano, que se estén aplicando hasta más de 4 millones de dosis al día en Estados Unidos, ¿no? Lo cual pues, disminuiría muy fuerte esos 235 días
Entonces, esto es una noticia positiva para el mercado también. En este punto, ¿qué podría pasar para que el mercado se cayera? Pues mira, lo que se me ocurre es que tuvieran por ahí una mutación el virus que fuera resistente a las vacunas. Eso sería un problema importante. Hasta el momento no se ha dado. Y lo que hemos estado viendo normalmente es que puede ser, hasta el momento las vacunas funcionan hasta cierto punto bien con estas nuevas mutaciones que se han estado encontrando. Entonces, pues hasta el momento también sería algo positivo. Otro positivo, pues ya lo vimos, todo el reporte trimestral. El reporte trimestral fue algo positivo para el mercado. Y luego lo que les quería aquí, algo importante es el bono de 10 años. Hemos estado viendo en los últimos días un movimiento importante del bono de 10 años. Aquí la gráfica está, el punto, lo que les quería mostrar aquí en la gráfica es cómo llegó a tocar el bono de, bueno, a dónde llegó a tocar el bono de 10 años en el punto mínimo del año pasado, que fue más o menos por ahí de mayo, junio. El bono de 10 años estaba en punto 5, punto 51%, y luego terminamos el año en punto 9%. Y en este mes y medio que llevamos más o menos del 2021, ya va en 1.28. De hecho, hoy llegó a tocar 1.31 en el máximo del día. Ayer tocó 1.33. Al final, tanto ayer como hoy se regresó un poco en el intradía, pero hasta el momento está en 1.28, ha sido un repunte importante. Y el estimado que tienen los economistas para finales del 2021 es 1.45 para el bono de 10 años. ¿Qué implica esto? Hemos tenido miren, hemos tenido, esta gráfica se las he mostrado mucho en otros webinars. ¿Qué es lo que nos indica esta gráfica? Esta gráfica es el premio que pagan las acciones contra la renta fija, específicamente contra el bono de 10 años. Hoy en día estamos por debajo del promedio de este diferencial de premio de las acciones contra el bono de 10 años. Estamos por debajo, lo cual hace menos atractivo al mercado. Vean, hemos tenido puntos en el que el diferencial o el premio que paga la renta variable contra la renta fija ha sido hasta de 6%. Hoy en día estamos ligeramente por debajo del 2%. El promedio de los últimos 15 años ha sido más o menos de un 3%. Pero si tomamos en cuenta, hicimos un ejercicio, ¿cuál ha sido, por lo menos en los últimos años, hablando del 2015 al 2019, antes de que viniera la baja fuerte de las tasas en el 2020, antes de la pandemia, el premio en veces, no en diferencia, pero en veces, lo que usualmente las acciones pagan como premio con respecto al bono es de 2.3 veces. Es lo que hemos estado viendo constantemente o vimos entre 2015 y 2019. Poquito más del doble de premio de la renta variable contra la renta fija. E hicimos esta tabla de sensibilidad dándole ciertos escenarios de corto plazo al S&P y ciertos escenarios al bono de 10 años. Aquí vimos, por ejemplo, hoy estamos en 1.28 con 3.900 puntos del S&P, lo cual implica en rendimiento de utilidades un premio de 2.5 veces. Incluso si la tasa se fuera hasta 1.50, que es el extremo que tenemos aquí en el bono de 10 años, y el S&P se fuera a 4.000 puntos, estaríamos todavía pagando, estaría el mercado pagando un 2.0%, perdón, dos veces la renta fija, lo cual pues sigue teniendo atractivo al mercado. ¿Qué pasaría si nos vamos más allá de 1.50? Si el movimiento del bono de 10 años sigue subiendo y se va más allá de 1.50, 1.55, 1.60, entonces sí ya estaríamos pagando menos del doble, que es lo que usualmente debería de pagar la renta variable a la renta fija, y ahí sí pudiéramos tener una afectación en el mercado de renta variable. De ahí lo importante que es estar siguiendo el movimiento del bono de 10 años. Todavía en el nivel en el que estamos parece que no debería de afectar en gran manera a los índices bursátiles, pero si empieza a subir por arriba del 1.50, ahí sí podríamos empezar a tener una afectación, que ese sí podría ser una razón para que el mercado empezara a tomar utilidad de manera importante. Si con el estimado que tenemos del S&P a final del año, de los 4.400 puntos, más el crecimiento de utilidades que tenemos proyectado de aquí también a final del año, el premio sería mayor, como de 3.5 veces. Entonces, con lo que les queremos dar como mensaje de esto, es que de corto plazo puede ser que se vea adelantado el mercado,
pero que cualquier regreso del S&P, cualquier regreso del Nasdaq es para tomar posiciones. ¿En dónde? Miren, eh, con las condiciones que tenemos hoy en día en el mercado, no creo que vayamos a ver todavía un cambio de tendencia. Tendríamos que ver más o menos, lo he comentado mucho en las juntas que hemos tenido, ¿no? El mercado, el S&P ha estado operando en un canal lateral o en un canal alcista, perdón, en un canal alcista de corto plazo. Desde noviembre para acá, cuando empezó este repunte fuerte de los mercados a final del año, hemos estado operando en un canal alcista. Cada vez que toca la parte alta de este canal, hemos visto ya 4 veces regresos entre menos 2% y menos 4%. Este último fue el mayor que vimos en enero. Eso sería lo normal, eso sería el escenario base que tendríamos de una toma de utilidad. Con este escenario, con estos factores que les comenté, no debería haber un cambio de tendencia. Simplemente podría ser un regreso a la base de la tendencia alcista para reanudar el movimiento de alza. Entonces, estamos hablando en ese escenario, que sería un primer escenario de una zona de soporte para el S&P, estamos hablando más o menos de unos 3,800, 3,820 puntos por ahí en esa zona. Estaría probando desde el punto de vista técnico, no agregué ninguna gráfica técnica, pero bueno, desde el punto de vista técnico estaríamos hablando en los 3,800 puntos como una primera zona de soporte para el mercado. Ya si llegara a ver alguno de los escenarios que comentamos aquí, ¿no? El tema de la vacuna que no funcione, el tema de que no se apruebe el plan de estímulo fiscal, el plan de que la tasa se dispare más allá del 1,50, entonces ya pudiéramos estar hablando de un ajuste hacia los 3,600, 3,650 puntos, más o menos un 7-8% en el estimado de una caída del S&P. Más o menos es el escenario ahorita. Por lo pronto no hemos tenido algo que nos haga pensar un cambio de tendencia. Sí está adelantado el mercado. El múltiplo hoy en día del S&P es arriba de 30 veces, que es un múltiplo carísimo. Pero tampoco hemos visto al mercado con muchas intenciones de tomar utilidad. La última caída que parecía que iba a ser fuerte fue a finales de enero, cuando el mercado se cayó 4%, pero en cuanto tocó promedio móvil de 50 días, volvió a entrar volumen de compra muy fuerte y ya vimos, ¿no? Que la llevaron a nuevos máximos históricos. Entonces, hasta el momento no se le ha visto intención al mercado de bajar. Y bueno, habría que verlo en las siguientes semanas cómo se van dando todo este tipo de noticias para ver si pueden seguir apoyando algo al mercado. Pero el mercado se ha visto pesado en los últimos días, desde antes de que viéramos estos 2-3 días que hemos tenido de caída en el S&P, habíamos visto ahí unos 4 o 5 días muy laterales, ¿no? Con rangos muy pequeñitos entre el máximo y el mínimo del día. Eso pues demuestra o lo que nos señala es que el mercado tal vez ya está empezando a cansarse y que está colocado en la parte alta del canal. Entonces, no nos extrañaría que en cualquier momento viéramos un regreso a los 3,800 puntos. Ahí sería una primera zona para tomar nuevas posiciones. Y de acuerdo a lo que vayan saliendo en noticias, creo que el peor de los casos pudiera ser una caída más o menos a los 3,600 puntos. Bueno, esto es el final de la presentación. Nos quedan como 10 minutos para contestar preguntas. Ya me mandaron aquí varias de las preguntas que tenemos. Dice, si le fue tan bien a PayPal, ¿por qué la acción cayó tanto? Bueno, no, PayPal todavía hace un par de días estaba en máximo histórico, no ha caído tanto. Yo creo que el movimiento que hemos tenido en los últimos 2 días ha sido una caída generalizada de las empresas de tecnología. El Nasdaq, que usualmente o en los últimos meses había estado liderando el movimiento alcista de los índices, el Nasdaq en estos últimos 2 días ha caído de manera importante o ha caído mucho más que el Dow y mucho más que el S&P. Y de ahí pues ha venido arrastrando un poquito a PayPal. Pero bueno, es normal, estábamos en máximo histórico, estábamos en niveles de sobrecompra técnica, estábamos con valuaciones elevadas, es normal que estemos viendo esta toma de utilidad y es lo que les comentaba, este regreso o estos ajustes que pudiéramos ver, pues pudieran ser oportunidades de entrada en el corto plazo. Creo que PayPal es una empresa que su modelo de negocio sigue estando muy fuerte para los siguientes trimestres, incluso para los siguientes años, con perspectivas de crecimiento muy buenas. Y bueno, yo creo que en caso de que se cayera, qué mejor que se cayera bien para poder agarrar posiciones más abajo, pero no ha cambiado nuestra perspectiva ni nuestra nueva, nuestra opinión en la empresa.
¿Contemplan incluir nuevas en las favoritas? Miren, hoy les comenté al principio de la presentación, no hemos todavía corrido nuestros modelos cuantitativos, queremos esperar a que tengamos por lo menos ya el reporte de First Solar y de Sempra, que es la siguiente semana, correr nuestros modelos y poder hacer ajustes a nuestras favoritas. Usualmente, cuando hacemos cambios importantes o varios cambios en esta cartera, es siempre cuando termina el trimestre. Entonces, estamos en un par de semanas más para que ya tengamos el total de los reportes trimestrales y ya empezaremos a hacer algunos cambios en la cartera. Hasta el momento, la verdad es que los resultados que vimos, y más que nada, más que los resultados, la perspectiva y las guías que vimos para el siguiente año, parece que nos podríamos mantener con las mismas, pero bueno, vamos a ver que si hay por ahí alguna sorpresa en alguna de las empresas que pudiéramos incluir. ¿Qué acciones son las que van a crecer más alrededor de un mes? No, bueno, no sé, es difícil saberlo, no hay manera de saber cómo van a estar las empresas de aquí a un mes. Lo que es cierto es que estamos en máximos históricos y si yo tuviera que apostar, yo creo que de aquí a un mes vamos a estar más arriba. Es bien importante siempre checar la estacionalidad de los mercados. Usualmente, y hasta el momento no ha sido el caso, pero usualmente febrero es un mal mes para los mercados de renta variable. Hasta el momento el balance, creo que incluso con la caída que hemos tenido en los últimos 3 días, sigue siendo positivo. Pero marzo y abril usualmente son muy buenos meses para el mercado. Entonces yo creo que mejor, si tenemos alguna caída importante, ese 4% por lo menos de caída en los índices, sería muy buena oportunidad para tomar posiciones ya en miras de marzo y abril, que usualmente son muy buenos meses para el mercado. Es buen momento para ir tomando posiciones en emisoras que no han regresado a niveles prepandemia, como los sectores de navíos. O sea, miren, mucha gente me ha preguntado de las aerolíneas, de los cruceros, de los casinos. Yo creo que sí, seguimos teniendo ahí niveles todavía muy bajos. Y a toda la gente que desde el año pasado me preguntaba, oye, ¿compro una aerolínea? Yo les decía que sí, pero que no la volteen a ver en un año. O sea, son sectores que son muy sensibles a noticias tanto buenas como malas, ¿no? De repente cuando salió la primera noticia que tuvimos el año pasado, que cuando Pfizer anunció que la vacuna tenía el 90% de efectividad, ese día las aerolíneas subieron como 15%, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, todavía siguen en niveles muy lejos de prepandemia, aunque han rebotado de manera importante de los mínimos que vimos el año pasado, todavía tienen un potencial de crecimiento enorme, pero yo las tomaría como un portafolio de mediano, más bien de largo plazo, y no las volvería a ver por lo menos de aquí a final del año. Tenemos ahí lo que hemos comentado, ¿no? La perspectiva de que la vacunación vaya avanzando. Estamos viendo que es un avance importante en Estados Unidos, pero todavía hay muchos países que incluso a los niveles actuales o a los ritmos actuales de vacunación, con las herramientas que tenemos ahí en Internet, nos dice que pudieran tardar más de 1000 días. Caso específico, por ejemplo, de Canadá. Canadá todavía podrían pasar 1000 días para que tengan inmunidad de rebaño. Esto pues puede ir acortándose conforme vaya aumentando la producción de vacunas, pero bueno, por el momento parece que todavía para que alguien se anime a tomar un crucero puede pasar todavía un buen rato. Incluso todavía no hemos sabido, o Royal Caribbean, por ejemplo, no ha anunciado cuándo va a suspender, cuándo va a levantar la suspensión de la operación de los barcos. Todavía es algo que no sabemos. Entonces, yo sí creo que todavía son niveles muy baratos en esas empresas y que pudiéramos estar aprovechando todavía esas valuaciones bajas, pero con el entendido de que puede haber mucha volatilidad en medio, ¿no? Cualquier noticia mala puede hacer que caigan de manera muy fuerte, cualquier noticia buena puede que se vayan para arriba muy fuerte. Yo creo que valdría la pena ir tomando posiciones en alguna aerolínea, un crucero y un casino y guardarlas ahí de aquí a final del año. Seguramente podríamos tener un buen rendimiento en los siguientes meses. Eh, bueno, aquí cuando empieza a subir la tasa del bono de 10 años, ¿cuándo puede empezar a tener un problema en los mercados accionarios? Miren, el ejercicio que hicimos, la sensibilidad, lo que les comentábamos es que a partir del 1.50 ya empieza a hacerle ruido al mercado. Y ahí ya el diferencial o el premio que paga en la renta variable contra la renta fija ya no es tan atractivo y pues para qué te arriesgas, ¿no? Entonces, sí, puede ser una de dos, o que la tasa suba demasiado o que de repente el S&P se vuele a 4.400 puntos
no se va a ir, no se va a ir por lo menos en este mes. Pero bueno, si sucediera algo de eso, el diferencial sería prácticamente nulo, entonces ahí pudiéramos tener algo de problema. Hay que tener cuidado, por lo pronto, arriba de unos 50 es donde podríamos empezar a tener algo de ruido en el mercado. ¿Ves terminando el S&P en 4,400? Yo creo que sí, sí es el estimado que traemos, no es tanto, es un 11% de donde estamos ahorita, la verdad es que sí lo vemos, sobre todo si, como se espera, se dé una recuperación económica, sobre todo en el segundo semestre del año, yo creo que sí es un nivel que puede alcanzar sin problemas. ¿Dónde pueden encontrar los reportes trimestrales? Nosotros mandamos un resumen chiquito cada vez que llega una de las empresas. No seguimos todas, sería una locura, pero tenemos una muestra como de 60 empresas que cada vez que llegan, eh, eh, llega un reporte trimestral, hacemos un ligero resumen de cuáles son los aspectos más importantes del resumen y se los mandamos por correo. Si no lo tienen, bueno, pídenle a su asesor, por favor, que se los mande. Yo lo que hago es lo mando a toda la lista de distribución de asesoría. ¿Qué pensamos de Delta, MGM, Wynn? Bueno, es lo que ya comentamos de los casinos y de las aerolíneas, son plays de largo plazo. ¿Cómo ves Moderna y Pfizer? Mira, si tuviera que escoger alguna de las dos, en este momento y por el castigo que ha tenido la acción en el último mes, yo me iría por Pfizer. Moderna ha estado, pues no, todavía no hace mucho, estaba en máximo histórico, yo me iría más por Pfizer, por todo lo que hemos oído, ¿no? Del aumento en la capacidad de producción de la vacuna y por todos los acuerdos que han estado firmando con varios países, yo me iría más por el lado de Pfizer. Dice, técnicamente el ETF ICLN está operando en la parte baja de un canal alcista. Sí, nos gusta mucho, bueno, ha habido una afectación importante en las empresas de energía limpia con el tema de la nevada en Estados Unidos, específicamente en Texas. Mucha gente ha empezado a cuestionar qué tan efectivas son las energías limpias. Yo creo que es algo temporal. Estamos a punto de tener el anuncio del plan de energías limpias de Joe Biden. Entonces, yo aprovecharía esta caída. Bueno, el ICLN hoy específicamente estaba rompiendo a la baja el promedio móvil de 50 días, pero yo creo que esta caída que hemos visto en la última semana es una oportunidad para tomar posiciones si es que quieren incluir en su cartera un ETF de energías limpias, que yo creo que es una muy buena opción para este año. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Déjenme aquí nomás detengo esta. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por las preguntas, por su interés en la plática. Nos vemos en 15 días para todos los que se meten a nuestros encuentros de trading. En 15 días nos vemos ahí. Y en un trimestre más nos vemos para volver a repasar el resultado del 1Q en este caso. Pues muchas gracias. Gracias. Les recuerdo también que el siguiente martes se encuentra con nosotros Van Rolo a las 6 de la tarde. Que tengan un buen día, espero nos acompañen. Hasta luego.